Hola a todas y todos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende a la hora que estén escuchando esto. La clase del día de hoy corresponde al tema de infecciones cardiovasculares. Yo soy Alfonso Prieto, soy licenciado en medicina, miembro de la Sociedad Americana de Microbiología y de la Asociación Panamericana de Infectología. Además, soy el creador de Infectología Chile, que pueden seguirnos en Instagram como Infectomicina y encontrar información bastante interesante sobre enfermedades infecciosas en microbiología. Comencemos. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta clase? Esta clase es un poquito más corta que las anteriores. Y en esta clase nos vamos a enfocar primero en generalidades respecto a las infecciones cardiovasculares, que abarca un gran grupo distinto de enfermedades o infecciones clínicas. Vamos a referirnos particularmente a la endocarditis infecciosa, tanto de válvula nativa como válvula protésica, y a la infección de dispositivos no valvulares, como lo son los catéteres vasculares en general. Entonces, ¿qué son las infecciones cardiovasculares? ¿Qué? ¿Se infectó el corazón? ¿Se infectó qué? Las infecciones cardiovasculares son aquellas infecciones que afectan al corazón, grandes vasos o sistema vascular periférico y que pueden estar presentes en personas con o sin dispositivos vasculares, valvulares o no valvulares. ¿Sí? Cualquier infección que afecte corazón, grandes vasos, sistema vascular en pacientes con o sin dispositivos invasivos. Y dentro de estas infecciones cardiovasculares encontramos algunas de ellas que son la endocarditis infecciosa, eh, que es una de las más frecuentes dentro de las cardiovasculares, las miocarditis infecciosas, que pueden ser virales o bacterianas, en algunas bacterias bien particulares, la pericarditis infecciosa, que también suele ser de etiología viral, y las infecciones del tracto sanguíneo, que acá quiero hacer mención que las infecciones del tracto sanguíneo las abreviamos como ITS, ¿ya? No se confundan con las infecciones de transmisión sexual, que también se abrevian ITS. Cuando acá mencione ITS me estoy refiriendo a las infecciones del tracto sanguíneo. Tenemos ITS asociada a catéter vascular y las ITS asociadas a dispositivos marcapasos o dispositivos de resincronización o desfibrilador interno. Entonces, la endocarditis infecciosa es una de las principales infecciones cardiovasculares. ¿Y cómo se define endocarditis infecciosa? Es la infección de la superficie endocárdica del corazón. E implica la presencia de microorganismos, la presencia física de microorganismos en la lesión. Y acá es cuando hablamos, por ejemplo, de la vegetación, ¿cierto? Que es una lesión, que es un acúmulo de bacterias, de proteínas que se agrupan y forman la vegetación, particularmente generalmente sobre alguna superficie valvular. La incidencia más o menos de las endocarditis va entre 3 a 10 casos casi 1000 habitantes y varía según el sitio donde se produzcan, según la región. La incidencia, la verdad es que se ha mantenido estable durante las últimas 2 décadas y depende mucho de la población que esté estudiando, eh, el perfil de resistencias y los microorganismos más frecuentes, porque existen ciertos factores de riesgo para desarrollar una endocarditis, que los vamos a ver. ¿Qué factores de riesgo tenemos para que un paciente desarrolle una endocarditis? Tenemos factores del paciente y comorbilidades, que también son factores del paciente, obviamente, pero son enfermedades que están presentes en el paciente. Pero del paciente propiamente tal, aquellos de edad mayor a 60 años, es un factor de riesgo. El sexo masculino también es un factor de riesgo. La endocarditis es más frecuente en hombres. El uso de drogas endovenosas, que esto en Chile no se da tanto, es más en otros países, por ejemplo Estados Unidos, Europa, existen usuarios de drogas endovenosas que, aparte de otras infecciones que se pueden transmitir, están las infecciones del tracto sanguíneo que pueden provocar endocarditis. Y acá, ojo con las infecciones odontogénicas. Cuando tengo una infección, no sé, un absceso periapical, por ejemplo, se empieza a disecar tejido blando, región submandibular, y empieza a avanzar, pudiese provocar una endocarditis, o sea, llegar por contigüidad, o bien vía hematógena, causar endocarditis. Por eso es importante en algunos pacientes con factores de riesgo, algunos de estos factores, o con comorbilidades,
la profilaxis antimicrobiana previo a realizar algún procedimiento odontológico, particularmente exodoncias o cualquier cirugía en cavidad oral o en el sistema estomatognático, deben ser realizadas previa profilaxis, que se suele hacer con amoxicilina. Y de las comorbilidades, pacientes que tienen enfermedades cardíacas estructurales o enfermedad valvular o enfermedad congénita cardíaca. Esto quiere decir alteraciones de la forma, la estructura del corazón, de las paredes del endocardio, que pueden obstruir o alterar el flujo, que no sea un flujo tan laminar, que se produzca ectasia y que puedan predisponer obviamente a que se acumulen bacterias y formen su vegetación. La válvula protésica, por supuesto, que es un factor de riesgo en aquellos pacientes que han sido operados y se les ha instalado una válvula protésica. Existe riesgo de endocarditis, y este es un tipo de endocarditis especial, que es la endocarditis asociada a válvula protésica. La presencia de dispositivos intravasculares como catéteres también es factor de riesgo para endocarditis. Los pacientes que se hemodializan, porque hay una constante, por lo menos que semanalmente, eh, conexión a un dispositivo invasivo, se conectan, si es que por fístula, dos líneas con una aguja gruesa para tener la línea arterial y la línea venosa, o cuando son pacientes que se hemodializan por catéter, también el uso de dispositivos intravasculares es un factor de riesgo, y personas viviendo con VIH también tienen riesgo de desarrollar endocarditis, particularmente por aquellos microorganismos menos frecuentes, como los son los del grupo HASEC. ¿Cómo clasificamos las endocarditis? Hay varias formas de clasificarlas, pero una que es bastante fácil y que es importante que al momento de ustedes registrar en la ficha el diagnóstico sean súper claros y al menos consideren estos 3 ítems para hacer su diagnóstico. Entonces, según la presencia de material intracardíaco, lo primero que preguntamos si es que ha sido operado para alguna cirugía de reemplazo valvular. Si no, estamos ante una endocarditis en válvula nativa, y si es que no, es una endocarditis en válvula protésica. Temporalidad. ¿Cuánto lleva con síntomas? ¿Es una endocarditis aguda? ¿Esto partió más súbitamente? ¿O una endocarditis subaguda que ha sido un cuadro larvado con síntomas inespecíficos que no son muy característicos de nada hasta que se realice el diagnóstico de endocarditis? Y según el método de adquisición, si es nosocomial o no nosocomial. Por lo tanto, un ejemplo de un registro adecuado del diagnóstico sería, por poner un ejemplo, endocarditis en válvula nativa aguda no nosocomial. Así tienen que registrar el diagnóstico lo más completo posible. Y las definiciones son: para aguda es aquella que progresa rápidamente, obviamente, y que dura menos de un mes. La subaguda es aquella que tiene un curso silente, suele cursar con febrícula, síntomas inespecíficos, ¿cierto? A veces con síntomas B, y dura entre 1 a 6 meses. La endocarditis nosocomial es aquella que se desarrolla en un paciente que lleva hospitalizado al menos 48 horas. La no nosocomial es en aquellos pacientes que son ambulatorios, obviamente, y en los hospitalizados, aquellos que lleven menos de 48 horas. Esto es un poco, por ejemplo, si hacemos la analogía con las neumonías adquiridas en la comunidad, cuando consideramos de hasta 72 horas desde el ingreso se consideran ACT, y sobre las 72 horas asociadas a la atención en salud, algo parecido. Y la endocarditis sobre válvula protésica puede ser temprana o tardía. La temprana es aquella que se desarrolla antes de un año después de la cirugía, y la tardía la que se desarrolla después de un año de la cirugía. ¿Qué microorganismos son los que causan endocarditis? La microbiología general, lo más frecuente y lo que está reportado en la mayoría de los papers y revisiones, es que el principal agente causante de endocarditis bacteriana, perdón, de endocarditis infecciosa, porque no solamente es bacteriana, es Staphylococcus aureus, seguido por Streptococcus del grupo Virions, Enterococo, Staphylococcus negativo, un 11%, Streptobovis, otro Streptococo. Si se dan cuenta, son casi exclusivamente gram positivos, tanto Staphylo como Strepto y Enterococcus. Y también, parte importante, pero muy menor porcentaje, son los del grupo HAVSEC. Acá le puse HAVSEC
yo, porque la B no va normalmente, la abreviación es HASEC, pero B incluye a Bartonella, que también es de crecimiento exigente. HASEC la vemos en la siguiente idea. Entonces tenemos gram negativos que son de HASEC y los gram negativos que son no HASEC, pero que también son exigentes en cuanto a su crecimiento. Y también tenemos hongos. Por ejemplo, en los pacientes con válvula protésica podemos ver endocarditis por Aspergillus. Se puede producir. ¿Qué son los microorganismos del grupo HASEC? HASEC es una abreviación que, mediante esta abreviación, junta aquellos microorganismos causantes de endocarditis que son nutricionalmente exigentes. Es decir, que cuesta cultivarlos, que el cultivo necesita varios días de incubación, necesita medios de cultivo especiales para su desarrollo. La H es de Haemophilus aprophilus, la A es de Agregatibacter actinomycete la C es de Cardibacterium hominis, la E de Eikenella correvens y la K de Kingella kingae. Y podemos agregar la D de Bartonella, que puede ser Bartonella henselae o Bartonella quintana, también causa endocarditis. Otros microorganismos, tenemos a Brucella, y qué factor de riesgo tenemos para una endocarditis por Brucella, principalmente la ingesta de leche o productos lácteos no pasteurizados. Bartonella, tenemos dos especies principales, Bartonella henselae y Bartonella quintana. Bartonella henselae está asociado a exposición a gatos o pulgas de gatos. Ustedes recordarán la enfermedad por arañazo de gato, que es Bartonella henselae. Bartonella quintana está asociado a contacto con una persona o animal infectado por piojos. Se puede presentar en personas sin hogar o en pacientes con consumo perjudicial de alcohol, también tiene riesgo de infección por Bartonella quintana. Endocarditis por clamidia o clamidiófila citasi, citacosis, que ese es el cuadro pulmonar, pero el mismo agente, por exposición a pájaros. Coxella burnetii, la famosa Coxella burnetii, que es causante de la fiebre Q. No sé si recordarán hace unos años que hubo un brote de fiebre Q en el sur. Bueno, esto es por la exposición a ganado o leche no pasteurizada. Coxella burnetii también es causante de endocarditis. Legionella está principalmente en sistemas de distribución de agua contaminada, y Aspergillus, como les mencioné, está en válvula protésica, y de los Aspergillus lo más frecuente es que se aísle un Aspergillus fumigatus. No es el único, hay muchas especies, pero que tengan en consideración que Aspergillus puede estar presente en endocarditis por válvula protésica. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de una endocarditis o cómo va a ser la sospecha de una endocarditis? Como siempre, y les dije en la clase de ITU, todo proceso diagnóstico comienza desde una anamnesis, nos llega el paciente, cuál es el motivo de consulta, escuchamos sus síntomas, recabamos los antecedentes de la anamnesis próxima, anamnesis remota, en base a eso tenemos más o menos una sospecha, realizamos nuestro examen físico, ¿cierto? Bien acucioso, en el caso de la endocarditis, ojo con los soplos, eh, y algunos signos específicos que vamos a ver. Entonces, anamnesis y examen físico, tenemos al menos un diagnóstico sindromático y vamos a nuestras pruebas complementarias que nos van a ayudar a confirmar o descartar lo que estamos sospechando. Las manifestaciones clínicas de endocarditis son bien inespecíficas y además suelen estar mediadas por procesos del tipo autoinmune sistémico. Es bien característico esto, la endocarditis uno pensaría que es una infección como cualquier otra, que no provoca mayores manifestaciones más allá de las locales que pudiese provocar una infección, pero existen manifestaciones que son autoinmunes sistémicas causadas por la endocarditis. Lo principal en endocarditis es la fiebre, por lejos, en frecuencia. La presencia de un soplo cardíaco que puede estar antes si había cardiopatía estructural, un soplo nuevo, es decir, un paciente que no tenía el soplo y lo oculto. Esto, por ejemplo, puede pasar en algunos pacientes hospitalizados que están hospitalizados por otra causa y de repente cursan con fiebre y lo oculto y tiene un soplo que no estaba antes. Eso me tiene que hacer sospechar de endocarditis. También la presencia de hematuria, un soplo cambiante, por ejemplo, que yo oculto un soplo hoy y es mesosistólico, después lo oculto y el soplo es más telisistólico, después es un soplo diastólico, o la intensidad cambia del soplo, ya no es grado 2, ahora es grado 4, hay frénitos.
cambios en las características del soplo también son sugerentes de endocarditis. Que existe un episodio embólico vascular, también pueden haber situaciones en las que parte de la vegetación es liberada al intravascular y puede provocar émbolos sépticos. La presencia de esplenomegalia también nos orienta, es menos común. Y acá vienen algunos signos que son bien clásicos y que en el contexto, por ejemplo, de fiebre y soplo, si los vemos, alta sospecha de endocarditis. ¿Cuáles son? Hemorragia en astilla. Vamos a ver unas fotitos en la diapositiva. Las hemorragias en astilla, ¿cierto? Son hemorragias lineales en las uñas, o bajo la uña. Se pueden ver en los fanerios. Hemorragia conjuntival, si hacemos un fondo de ojo los vamos a ver. La lesión de Janeway y los nódulos de Osler también, que son difíciles de diferenciar cuando no son muy característicos. Lo principal que quiero que se aprendan es que la lesión de Janeway no duele y los nódulos de Osler duelen. Y las manchas de Roth, que también son manchas retinales causadas por sangrado. Entonces, acá por ejemplo tenemos unas lesiones de Janeway, ¿cierto? Son unas lesiones del tipo equimóticas en la palma de las manos, también puede presentarse de planta de los pies. Las hemorragias en astilla, que vemos acá, lineales. Este es un nódulo de Osler. Esto es hemorragia conjuntival. También se puede ver en otros cuadros como en la meningococcemia. Pero si vemos esto, en un contexto clínico adecuado, podemos sospechar endocarditis y acá vemos manchas de Roth. Entonces siempre la endocarditis es muy semiológica. No se vayan, tienen que tomarlos, obvio, pero no se vayan al tiro en los exámenes, examinen bien al paciente, hagan un examen físico, general y segmentario acabado. Apliquen toda la semiología que saben para después de los exámenes y les aseguro que van a llegar al diagnóstico y van a lograr dar un tratamiento oportuno y adecuado. Ya en el laboratorio clínico, ¿qué vamos a ver? Como les había mencionado, muchas de las manifestaciones están debidas a procesos autoinmunes sistémicos. Y algo que podemos ver en la endocarditis es un aumento de la VHS o la BSG, la velocidad de segmentación globular o la velocidad de hemosegmentación, que es lo mismo, que está aumentada y está muy aumentada. Hay casos, es no tan infrecuente que la VHS esté elevada sobre 100 milímetros hora, una endocarditis. Y acá mencionar como anexo que hay pocas patologías que elevan la VHS sobre 100, que son endocarditis infecciosa, linfoma, leucemia, tuberculosis y otras enfermedades granulomatosas como sarcoidosis. En esas patologías se debe pensar si veo una VHS mayor a 100. Pero endocarditis es una de ellas. Además voy a ver un aumento de la proteína C reactiva, anemia, leucocitosis y puede existir un factor reumatoideo positivo. Esto es netamente también de lo que hemos hablado de los fenómenos autoinmunes sistémicos. Hipergamaglobulinemia, si hacen una electroforesis de proteínas plasmáticas van a poder verlo, y una hipocomplementemia también van a ver. Así que si toman C3, C4 van a poder ver una disminución del complemento. Pero nuestro estudio más relevante es la ecocardiografía, porque nos permite ver qué está pasando dentro de ese corazón. Y de la ecocardiografía tenemos dos modalidades mediante las cuales podemos acceder. Una es la ecografía transtorácica, que es la clásica ecografía que se hace por sobre la piel del paciente con un transductor, y la ecografía transesofágica, que pudiésemos, por ejemplo, hacer la analogía con una endoscopía, donde se inserta un tubo que tiene un transductor que produce los gases de ultrasonido, y este tubo se inserta por el esófago hasta el área donde está el corazón y se puede ver con mayor definición las cavidades. Son lo más importante para el diagnóstico de endocarditis infecciosa. ¿Y qué yo quiero ver? ¿Qué estoy buscando cuando hago una eco? Puedo ver varias cosas. Puedo ver si hay insuficiencia cardíaca, si la taxa de dirección está adecuada, si hay trastornos de la contractibilidad cardíaca, pero lo que busco es el elemento cardinal, es la vegetación, que se define ecográficamente como una masa móvil, solitaria, perdón, solidaria, es decir, que está
junto a una válvula del lado expuesto al jet turbulento. Entonces la vegetación está del lado de la válvula que da hacia donde se genera el flujo, choca con el flujo sanguíneo. En este caso sería del lado de las aurículas para las válvulas auriculoventriculares y del lado ventricular para las ventrículos auriculares. Ventrículos arteriales, perdón. Próxima a la línea de cierre valvular. Y en cuanto a los valores de sensibilidad y especificidad, esto va a variar obviamente según el método que realice. La ecografía transtorácica tiene una sensibilidad de entre el 40 y 65% para la detección de vegetaciones. Hay veces que las vegetaciones se nos van a pasar en la ecotranstorácica. Lo ideal es que siempre lo haga un cardiólogo experimentado que haya visto casos antes, porque es muy operador dependiente. Entonces va a depender del ecocardiografista la detección o no. Por eso la transtorácica es un poco menos sensible, pero es bien específica con una especificidad del 94%. La ecografía transesofágica es mucho más sensible porque me permite ver directamente las estructuras más cerca. Me evito, por ejemplo, problemas de la ventana acústica con pacientes que tienen mucho tejido adiposo, o que me cueste ver porque tengo que meterme con el conductor entre las costillas, se me hacen sombras. Por eso la sensibilidad de detección es mayor y la especificidad es un 97%. ¿Cuándo vamos a pedir una, cuándo la otra y qué beneficios tiene cada una y la otra? Son buenas recomendaciones, una guía clínica de la Sociedad Europea de Cardiología que nos dice que debe realizarse una ecotranstorácica para la detección de vegetaciones en pacientes con una alta sospecha clínica, aún con hemocultivos negativos, nivel de evidencia 1B. Lo mismo, la ecotranstorácica nos sirve para evaluar la magnitud de la lesión vascular, su mecanismo, si tiene repercusión hemodinámica, si no está generando insuficiencia cardíaca, hay soplos, etc. También para detección o evaluación de complicaciones, por ejemplo, si tengo un absceso retrovalvular, que, paréntesis, el absceso retrovalvular, ustedes los pueden sospechar cuando tengo un bloqueo AB en el contexto de una endocarditis infecciosa, porque este absceso retrovalvular va a irse hacia medial, hacia el tabique, y por la altura a la que están las válvulas, lo que va a hacer es que va a dañar parte de las de His. Entonces, lo que va a pasar es que se va a ver bloqueada la transmisión del impulso desde las aurículas hacia los ventrículos y pueden hacer bloqueos AV completos, donde hay una disociación total entre el ritmo auricular y el ventrículo y toma un ritmo de escape y es bastante grave. Así que si el paciente empieza a hacer un bloqueo, aunque sea de primer grado, sospéchelo. También para reevaluación de pacientes que estamos tratando y para control al finalizar la terapia, voy a ver, ya, después de que le di toda mi terapia antibiótica, voy a ver cómo está la válvula, sigue todavía la vegetación, cambió la forma de válvula, y lo mismo, si hay repercusión hemodinámica, alteraciones en los ventrículos, etc. Y la transesofágica es para evaluar la gravedad de las lesiones valvulares también. Y cuando tengo una alta sospecha de endocarditis infecciosa, pero mi ecografía transtorácica es normal. Que la sensibilidad de la transtorácica era como del 65%. Por lo tanto, si está normal o es dudosa, pero mi sospecha de endocarditis es alta, hago una ecotransesofágica. También pacientes con enfermedad valvular, de cualquier tipo, puede ser, por ejemplo, enfermedad reumática, no sé, una estenosis aórtica, cualquier tipo de enfermedad valvular que tenga neocultivos positivos y la ecotransetorácica es dudosa, no diagnóstica, también está indicado hacer una ecotransesofágica. Bueno, tengo endocarditis infecciosas con sospecha de complicaciones como absceso, perforación, TAN, embolia o bloqueo AB, que es lo que les hablaba, que suele ser con los abscesos retrovalvulares. Tengo que definir qué tan extendida está la vegetación, la infección, si hay abscesos, si está comprometiendo otra estructura, etc. Y una vez hago la eco, se recomienda que hay que repetir esta 7 a 10 días, si es que mi eco inicial fue negativa, pero yo sigo sospechando que en verdad sí puede ser una endocarditis. Si mi sospecha es alta, pero la eco está negativa, tengo que repetirla a los 7 días.
¿Cómo resumimos esto? Así de simple. Tenemos un paciente con sospecha de endocarditis infecciosa, hago mi ecotransitoráxica primero y tengo distintas posibilidades. Si mi paciente es portador de una válvula protésica o de algún dispositivo intracardíaco, voy directamente a la ecoresonancia esofágica. Si la ecotransitoráxica es positiva para endocarditis infecciosa, hago mi ecotransferencia esofágica. Si la ecotransitoráxica da una imagen no diagnóstica, pero la sospecha es alta, hago una ecotransferencia esofágica. Pero si es negativa para endocarditis infecciosa, me pregunto si en verdad mi sospecha es alta. ¿Estoy sospechando realmente que esto es una endocarditis infecciosa o hay otro diagnóstico que explique los síntomas del paciente? Si mi sospecha no es alta, la verdad es que no debo continuar el estudio, me iré por otra vía y estudiaré otra posible etiología. Pero si mi sospecha permanece alta, debo hacer una ecotransferencia esofágica lo antes posible y después repetirla en 7 a 10 días si la sospecha permanece. Los hemocultivos también son parte importantísima en el diagnóstico de endocarditis infecciosa. Y son el estudio más importante porque con el hemocultivo vamos a definir qué microorganismo es el que lo está causando, qué antibiótico vamos a utilizar. Entonces, los hemocultivos siempre hay que iniciarlos antes de dar el tratamiento. O sea, yo antes de iniciar mi terapia empírica tengo que tomar los hemocultivos. Por lo general, se recomienda tomar 3 muestras. Y no hay mayor rendimiento ni hay ventaja de tomar muestras arteriales sobre venosas. Por lo tanto, tomar hemocultivos desde venas periféricas es igual de válido que desde la arteria, siempre y cuando mantengan la técnica aséptica, como corresponde tomar un hemocultivo, limpiar la piel, desinfectar, poner un campo estéril, se visten con guantes estériles y toman el hemocultivo. Ahora, 3 o 6 muestras. La verdad es que 6 frascos de hemocultivo aumenta mucho el rendimiento para poder rescatar el microorganismo en sangre, porque puede que con un solo, o sea, con 3 frascos no lo recupere el microorganismo porque la carga bacteriana quizás no sea tan alta. Por lo tanto, 6 microorganismos aumenta la sensibilidad. Pero algunas guías recomiendan solo 3. Y en el caso de que se utilicen sistemas automatizados, por ejemplo, Bact Alert, tengo que agregar una botella para anaerobios. Lo más común que hacemos es 2 botellas de hemocultivos son de aerobios y una botella de anaerobios. Y el volumen de sangre para adultos no tiene que ser menos de 10 ml. Es decir, son 30 ml por serie. Y es súper importante mantener esta relación sangre y el medio de cultivo y transporte que tienen los frascos de hemocultivo. Porque si yo me paso, le pongo más sangre o menos sangre de la que necesita, la concentración de bacterias cambia, entonces el resultado puede ser falsamente positivo o falsamente negativo. ¿Cuánto tiempo voy a tener incubando el hemocultivo? Los sistemas convencionales suelen incubar por 7 días hasta que dé positivo. Si 7 días no da positivo, ya se descarta. Bactalert es un sistema automatizado en el cual yo meto los frascos de hemocultivos a este equipo y a incubar a una temperatura determinada, y cuando el hemocultivo de positivo, es decir, haya desarrollo de microorganismos, me va a dar una alarma y me va a decir en cuánto tiempo dio positivo. Los sistemas automatizados han demostrado que 5 días es suficiente para el crecimiento de la mayoría de los microorganismos causales. Ahora, ¿qué pasa si el hemocultivo es negativo después de 48 horas de incubación y el cuadro clínico del paciente es muy sugestivo de endocarditis infecciosa? Tengo que considerar algunos procedimientos especiales, principalmente si el paciente no recibe antibióticos. Lo primero es que, si mi sospecha es muy alta, pero los hemocultivos están en negativo a las 48 horas, tengo que prolongar el tiempo de incubación de 3 a 4 semanas para microorganismos que son fastidiosos de crecimiento lento. Y en el caso del grupo HASEC, estos pueden crecer dentro de los primeros 5 días de incubación. Pero si mi sospecha es alta, debo aumentar el tiempo de incubación. Esto que ven acá muy grande, no es necesario que se lo sepan, siempre uno lo puede consultar en algún libro, en alguna guía clínica, se llaman criterios de Duke. Son los criterios de Duke modificados. Y estos criterios me permiten hacer el diagnóstico de endocarditis infecciosa. Esta es una parte de los criterios de Duke, donde tenemos 3 posibilidades: una endocarditis infecciosa definitiva, una endocarditis infecciosa posible o una endocarditis infecciosa retrasada.
Los criterios mayores y menores se describen aparte, los pueden buscar, no hay problema, y detenernos en lo que es endocarditis infecciosa definitiva, donde voy a hacer este diagnóstico si tengo, en cuanto a criterios patológicos, microorganismos demostrados por cultivo, de que los hemos hayan crecido, o examen histopatológico de una vegetación, si es que se realizó cirugía, o una vegetación que embolizó como un absceso intracardíaco. O bien lesiones patológicas, que sea vegetación o absceso, confirmadas por histopatología. Eso es endocarditis infecciosa definitiva por criterios patológicos. También puede ser por criterios clínicos, cuando se cumplen una cierta cantidad de criterios mayores o menores, y así sucesivamente. Esto es la forma más correcta de realizar el diagnóstico. Y el manejo de la endocarditis infecciosa, la terapia antimicrobiana empírica, para poder iniciarla, debemos preguntarnos, la gran pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿el paciente tiene algún dispositivo o una válvula protésica o no? Si el paciente no tiene válvula protésica, es decir, su válvula es nativa, natural, no tiene prótesis valvular, el tratamiento empírico es con vancomicina más ceftriaxona. Esto recordemos pensando que la principal causa son los gram positivos, particularmente Staphylococcus aureus. Y tenemos que lograr cobertura para estáfilo y estáfilo meticilino resistente. Por eso iniciamos banco, bueno, las dosis que son las recomendadas, 20 a 30 miligramos kilo de carga, luego 15 a 20 miligramos kilo cada 8 a 12 horas. Acá lo importante, como lo habrán visto en la clase de terapéutica antimicrobiana, es que cuando yo indico vancomicina, tengo que tomar niveles plasmáticos, calcular el área bajo la curva, y en función de eso ajustar la vancomicina. Y las reflexiones son 2 gramos cada 20. Ahora, si tengo válvula protésica, voy a también iniciar vancomicina, pero en vez de ceftriaxona, voy a utilizar gentamicina, es 1 miligramo kilo cada 8 horas, ojo con la función renal, monitorizarla bien, y rifampicina 300 cada 8 horas. Acá la rifampicina va por la penetración en el tejido que tiene que tener. Este es el esquema para válvula protésica y este para válvula nativa, empírico. Después con los hemocultivos obviamente tengo que ajustarla, porque puede ser que no sea ninguno de los microorganismos más frecuentes que estamos sospechando y sea otro. Por lo tanto, además también puede cambiarme la resistencia. Si tengo confirmado un Staphylococcus aureus meticilino sensible en una válvula nativa, el manejo es con cloxacilina. La cloxacilina es el medicamento a elección para Staphylococcus aureus meticilino sensible. Si tengo un meticilino sensible en válvula protésica, también cloxacilina y le agrego el agente rifampicina. Si tengo un meticilino resistente, ya no puedo usar el betalactámico, uso vancomicina. Ahora, si tengo el meticilino resistente en una válvula protésica, la banco más rifampicina. Para enterococos, el tratamiento es con penicilina G y aminoglicosidos. Los bacilos gram negativos se tratan por lo general con meropenem y tobramicina, que acá pudiese cambiar en caso de no estar disponible este aminoglicósido. Las endocarditis por Neisseria gonorrhoeae, el gonococo, se tratan con ceftriaxona más ácitro, las legionelas con ciprofloxacino, Coxiella burnetii, la fiebre Q, con doxiciclina e hidroxicloroquina, y como les mencioné en la clase de terapéutica antimicrobiana, doxiciclina es un fármaco muy lipofílico que es capaz de ingresar dentro de la célula, por lo tanto, célula animal, por lo tanto, tiene actividad contra microorganismos que son intracelulares como Coxiella burnetii, y también se utiliza hidroxicloroquina, y esto es por tiempo muy prolongado. Para las fartonelas se usa doxiciclina y genta, y para los microorganismos del grupo HACE usamos ceftriaxona. Pero también tenemos opciones de manejo quirúrgico. ¿Cuándo vamos a decidir operar ese corazón? Operar esa válvula. Tenemos criterios tanto clínicos como ecocardiográficos. Si mi paciente está con una insuficiencia cardíaca global, y congestiva, producto de su endocarditis bacteriana, tengo que reemplazar esa válvula. No voy a, si bien la idea es tener al paciente compensado para poder operarlo, cuando el paciente está cursando por una insuficiencia cardíaca congestiva por la endocarditis, tengo que resolver el problema que está causando esto, y que es la endocarditis. Por lo tanto, lo operaré con todo el soporte hemodinámico que requiera para poder reemplazar esa válvula.
y si el paciente ha tenido más de algún episodio embólico sistémico grave, si la infección no está controlada, pese al tratamiento antimicrobiano, que esto da un hierro abajo, que el tratamiento antimicrobiano es ineficaz, también para restricción de aneurismas micóticos, o cuando tengo una endocarditis causada por microorganismos multiresistentes. Y en cuanto a los criterios ecocardiográficos, está indicada la cirugía y el reemplazo valvular cuando tengo un absceso perivalvular, una vegetación que mida más de 1 centímetro, vegetaciones que persisten tras un episodio embólico principal, es decir, se salió un pedacito de la vegetación, cuando hay un aumento de la vegetación después del tratamiento con antibióticos, o sea, yo le di el tratamiento indicado y pese a eso ni siquiera se detuvo o disminuyó de tamaño, sino que siguió creciendo la vegetación, cuando tengo insuficiencia mitral aguda o cuando hay una dehiscencia, perforación o rotura de la válvula. Todos estos criterios son criterios de indicación de manejo quirúrgico. Vamos a ver ahora otra parte de las infecciones cardiovasculares, que es la infección de dispositivos no valvulares. Y con no valvulares me refiero principalmente a las infecciones asociadas a catéteres vasculares. Entonces, las infecciones por catéter vascular son, por lejos, las infecciones asociadas a la atención de salud más frecuentes, tanto en el ambiente hospitalario como en centros de hemodiálisis, donde se utilizan muchos catéteres. Y las infecciones del tracto sanguíneo, ya les dije, ¿cierto? Las ITS, que para este contexto significa infección del tracto sanguíneo, son la quinta infección más frecuente en Chile. Pero en Chile existe un sistema de vigilancia epidemiológica y tiene indicadores específicos para ver si estamos cumpliendo con las metas para cada tipo de ITS. Y es importante distinguir entre los catéteres vasculares para hemodiálisis de aquellos que no son utilizados para hemodiálisis, porque la microbiología es muy distinta, por lo tanto nuestra terapia antimicrobiana empírica va a ser muy distinta. Este gráfico es del sistema de vigilancia, donde lo que muestra es que las infecciones del tracto sanguíneo asociadas a catéter, ya sea catéter venoso central o catéter de infección parenteral total en adultos, si hacemos una curva del año 96 al 2019, han ido en disminución. Esto significa un mejor manejo de prevención de vías, de vigilancia de catéteres, etc. Cuando hablamos de catéter vascular, ¿a qué nos referimos? Un catéter vascular es cualquier catéter que se inserte dentro de un vaso sanguíneo. Y dentro de ellos encontramos el catéter venoso periférico, que es la clásica vía que tienen los pacientes hospitalizados, la típica vía venosa periférica. Tenemos también catéteres arteriales periféricos, como lo son los catéteres para la monitorización invasiva de la presión arterial, las líneas arteriales que utilizamos en la UCI. Tenemos los catéteres venosos centrales, no tunelizados y tunelizados, y acá les marco en celeste los catéteres más frecuentes en los hospitales. El venoso central no tunelizado es el clásico catéter venoso central que se instala yugular o subclavio para no sé, manejar pruebas vasoactivas, corrección de electrolitos, etc. Y de los venosos centrales, tanto tunelizados como no tunelizados, pueden ser para hemodiálisis o no para hemodiálisis. Particularmente el catéter venoso central no tunelizado, el clásico central, existen centrales que son para hemodiálisis, que la característica es que son más grandes, tienen un lumen más amplio, porque hay que tener un flujo adecuado para el equipo de diálisis. Y la única diferencia es que cuando uno lo va a poner el catéter, tiene que, con la técnica de Seldinger, dilatar 2 veces para poner el de diálisis. Pero para efectos prácticos son lo mismo, excepto que la microbiología es distinta por el uso que se le da. El tunelizado es un catéter que va por debajo de la piel y que este sí se suele utilizar para hemodiálisis. El catéter venoso central de inserción periférica es un catéter venoso central. Central siempre significa que llega a la cava o máximo a la aurícula, pero tiene que quedar en vena cava superior, o sea, en compartimento central. Pero el central de inserción periférica se inserta por una vena periférica, por lo general en brazo, puede ser fosa cubital o un poquito más arriba, y desde ahí se va avanzando el catéter hasta llegar a vena cava superior.
Los catéteres con reservorio implantable, ustedes los pueden ver comúnmente en pacientes que reciben quimioterapia, porque los pacientes constantemente están siendo sometidos a punciones y este catéter va por debajo de la piel, tiene un reservorio donde hay sangre y por ahí se conectan para realizar sus quimioterapias. Catéter arteriales centrales no se usan mucho y catéter arterial pulmonar, por ejemplo, el Swan-Ganz, es para monitorización hemodinámica, para pedir presión de enclavamiento pulmonar, etc. Pero nos vamos a centrar en el catéter venoso central y en el periférico. ¿Por qué les decía que era tan importante si el catéter está siendo usado para hemodiálisis o para no hemodiálisis? Porque la microbiología es distinta. En hemodiálisis tenemos hartos factores que pueden alterar la microbiología, principalmente el uso de los filtros de hemodiálisis y el agua. Acá yo suelo hacer un ejemplo que es bastante coloquial, pero estos microorganismos, cuando uno tiene infecciones de catéter de hemodiálisis, tiene que pensar como en los Pokémones de agua. Todo un grupo, porque todos estos microorganismos, Burkholderia, Pseudomonas, Tetrasomonas, son más de agua, por decirlo de alguna forma. Están en ambientes húmedos. Y eso se da en las hemodiálisis. Por lo tanto, una infección asociada a catéter de hemodiálisis, tengo que pensar inmediatamente en los Pseudomonas maltophilia, Pseudomonas aeruginosa y Burkholderia cepacia. También en cándida o en otros bacilos gram negativos no fermentadores. Y en pacientes que están con catéteres venosos centrales pero no son utilizados para hemodiálisis, paciente NUCI que está con noradrenalina o estoy haciendo una corrección de potasio, pues lo más común es que sea Staphylococcus coagulasa negativo, un Staphylo aureus, una Klebsiella, una coli o un Enterobacter. Entonces hay una gran diferencia entre ambos tipos de uso de catéter. Pero la gran pregunta es, ¿por qué se infectan los catéteres? Si yo lo instalo con técnica estéril, los vigilo, ¿por qué se puede infectar un catéter? Este es un paper súper bueno que nos muestra de manera esquemática todos los puntos que recorre el catéter en los cuales se puede infectar. Por ejemplo, si la solución que preparé está contaminada con microorganismos, voy a causar una infección asociada a catéter. Si la conexión la toqué con las manos o se contaminó, también. Al colocar el catéter por la piel, porque yo lo que hago al aseptizar la piel es disminuir la microbiota transitoria, pero igual que a microorganismos. También, si no es una adecuada desinfección de la piel, puedo colonizar con microorganismos. Y acá un llamado a las unidades de emergencia, que cuando ven pacientes muy choqueados o le van a iniciar droga vasoactiva, instalan catéteres venosos centrales, ecoguiados, pero al hacerlo ecoguiado, utilizan gel conductor, y el gel conductor no está estéril. Por lo tanto, funcionar sobre esa área con un gel que está contaminado y poner el central, lo que voy a provocar va a ser mayor morbilidad al paciente, mayor complicaciones, aumentar el tiempo de hospitalización, porque instalé un central, lo logré, pero ¿a qué costo? Al costo de una infección por catéter, y que puede terminar igual en una endocarditis. Entonces, hay que ser prolijos. Acá esto punto aparte, pero si necesitan iniciar pruebas vasoactivas, se pueden iniciar vía periférica. Claramente, vía periférica mientras estoy instalando el central. Es para que el paciente aguante y instalo el central con calma. Y si voy a hacer mi instalación ecoguiada, se puede usar vaselina estéril, porque está estéril, básicamente por eso. Entonces, la entrada del catéter también puede provocar que este se contamine y se infecte. Puede ser también que vía hematógena el paciente tenga una infección, que las bacterias pasen a sangre y colonicen el catéter, y también la formación de biofilm en el catéter. Entonces, ¿cuál es la microbiología? Se estudiaron en este mismo sistema de vigilancia los agentes causantes de infecciones del tracto sanguíneo en adultos con catéter venoso central el año 2019, y por frecuencia el agente más común fue Staphylococcus epidermidis, seguido por Staphylococcus aureus, Klebsiella y Pseudomonas aeruginosa. Y
cándida. Ojo, las cándidas también están metidas acá. Acá sale de los últimos Burkholderia cepacia. Aunque no lo crean, no es tan poco frecuente. Porque, bueno, está en una diapo más adelante, esto es los agentes etiológicos y cómo ha cambiado la microbiología del 2012 al 2019. La verdad es que todos han ido un poco en disminución, más ha ido en disminución las cocáceas gram positivas, pero se han mantenido relativamente estables los bacilos gram negativos fermentadores, o sea, las enterobacterias. Y los no fermentadores también han bajado, pero últimamente se han mantenido más o menos igual. Entonces, este antibiograma es un antibiograma real de un paciente de mi hospital que estaba cursando una infección del tracto sanguíneo, estaba con parámetros inflamatorios, un poco séptico, y tenía un catéter de hemodiálisis. Por lo tanto, se tomaron los cultivos, ya vamos a ver cómo se hace el diagnóstico de infección asociada a catéter, la rama arterial, y el cultivo fue positivo para Burkholderia cepacia. Afortunadamente, sensible a ceftazidima, levo, meri y cotri. Con él, me acuerdo, iniciamos ceftazidima. Y la rama venosa del catéter también dio positivo para Burkholderia cepacia. Entonces, acuérdense, catéter de hemodiálisis, considerar el otro grupo de microorganismos, espinotrofomonas, pseudomonas, acinetobacter y Burkholderia cepacia. Ahora, la gran pregunta, ¿cuándo tengo que sospechar una infección del tracto sanguíneo asociada a catéter? ¿Cómo yo me doy cuenta que el paciente tiene una infección asociada a catéter? Puede ser un paciente que presente fiebre, escalofrío, que es asociado a la fiebre, o hipotensión en un paciente con un catéter instalado hace un tiempo mayor o igual a 48 horas, es decir, después de 48 horas instalado el catéter. Si el paciente presenta alguno de estos síntomas, debo sospechar que está cursando una ITS asociada a catéter. O bien que exista eritema, calor local, secreción u otros signos de infección local en el sitio de inserción del catéter. Incluso hay veces que ustedes van a poder ver pus, literalmente pus, saliendo del sitio de inserción del catéter. Ahí no hay duda que es una ITS asociada a catéter. Y el diagnóstico. Acá también tenemos que ser bien acuciosos cómo hacemos el diagnóstico microbiológico. Existen varios métodos, pero el método principal, tenemos un método que le llamamos directo y un método indirecto. Método directo implica sacar el catéter. Sacar el catéter y cultivar la punta. Entonces, ¿cómo yo hago el cultivo? O sea, perdón, el diagnóstico de infección del tracto sanguíneo asociado a catéter con un cultivo positivo, es decir, hubo desarrollo de algún microorganismo, cuando yo cultivo el segmento de del catéter mediante un método semi-cuantitativo, puede ser de placa rodante, que es el método de Mackey, y que en ese cultivo hubo desarrollo de algún microorganismo con al menos, perdón, con más de 15 unidades formadoras de colonias en la placa. O bien, un cultivo positivo, un segmento del catéter con un método cuantitativo de sonicación, donde debe haber crecido más de 100 unidades formadoras de colonias por placa y que además tengo asociado un hemocultivo positivo que fue obtenido por vía percutánea. Entonces, este es un criterio, este es otro criterio, estos son criterios diagnósticos por métodos directos. Método indirecto, que es un poco lo más fácil y lo más práctico, es, o se conoce como el método del tiempo diferencial. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomar un hemocultivo de arrastre del catéter, es decir, el hemocultivo lo voy a tomar desde la sangre que aspire por el catéter, y aparte voy a tomar un hemocultivo periférico. Entonces, tengo que tener tanto el hemocultivo de arrastre catéter como el hemocultivo periférico, tienen que ser positivos, y la diferencia de unidades formadoras de colonia entre el catéter y sangre periférica tiene que ser 3 veces. O sea, esto pasa porque en el catéter yo debería tener una mayor carga bacteriana que en sangre periférica. Por lo tanto, la cantidad de unidades formadoras de colonias que van a crecer desde la sangre que saqué del catéter tiene que ser 3 veces, al menos 3 veces más de la que crece en sangre periférica. Ese es un método indirecto. Y otro método indirecto, que es el método que les decía, el método del
tiempo diferencial, es que también tomo un hemocultivo de arrastre del catéter, tiene que estar positivo, y también tengo que tener un hemocultivo periférico positivo, pero la diferencia de positividad entre el catéter y el hemocultivo periférico tiene que ser de más de 2 horas. Es decir, que primero tiene que darme positivo el catéter, y 2 horas después, al menos 2 horas después, tiene que estar positivo el hemocultivo en sangre periférica, por lo mismo, porque el catéter tiene más carga bacteriana que lo que tiene el hemocultivo periférico. Y por eso también es importante que la cantidad de sangre que yo añada al frasco de hemocultivo tiene que ser la adecuada, la que está indicada en el frasco. Si yo echo más o menos sangre, me altera totalmente el resultado porque la carga bacteriana es distinta y los resultados no son comparables. Y la otra gran pregunta, porque estudiamos infección asociada a catéter, pero la gran pregunta es, ¿cuándo saco el catéter? Cuando tenga una sepsis grave, una endocarditis infecciosa causada por el catéter, una tromboflebitis séptica o bacteriemia persistente durante más de 72 horas, pese a estar con terapia antimicrobiana adecuada. Si ya a las 72 horas pese a haber iniciado una terapia antimicrobiana adecuada, el paciente sigue con bacteremia, tengo que sacar ese catéter. Las infecciones del tracto sanguíneo por Staphylococcus aureus, bacilos gram negativos, multiplex resistentes, hongos o micobacterias son indicación de retiro del catéter. Y las infecciones del tracto sanguíneo por Micrococcus o Propionibacterium también son indicación de sacar el catéter, siempre y cuando se descarte la contaminación del hemocultivo mediante la recuperación del patógeno de los hemocultivos. Es decir, ok, creció en el catéter, pero también tiene que crecer los hemocultivos. ¿Y cómo trato una infección asociada a catéter? Estamos hablando de terapia empírica, ¿cierto? Porque nosotros mandamos a cultivar la sangre o parte del catéter si es que lo sacamos. En pacientes sin factores de riesgo, el tratamiento puede ser con una cefalosporina tercera generación, como Cefota o Ceftriaxona, más cloxacilina, cubriendo estafilometicilina sensible y gram negativos. En pacientes con sepsis grave, o pacientes gran quemados, o pacientes inmunodeprimidos, el tratamiento puede ser con vancomicina. Acá todas estas filas son para gram positivo y acá los gram negativos. Banco más una cefalosporina antipseudomónica, como lo puede ser cefazilima o cefepime. Puede ser también banco asociado a meropenem o imipenem. ¿Y por qué nortapenem? Como la habíamos visto en la clase de terapéutica antimicrobiana, el ertapenem no tiene actividad contra pseudomonas ni otros no fermentadores. Por lo tanto, imipenem o meropenem más vancomicina. Podemos también utilizar ceftarolina, que es una cefalosporina de quinta generación con actividad frente a Staphylococcus aureus meticilino resistente, más una cefalosporina antipseudomónica o un carbapenémico. Y en casos seleccionados, se puede utilizar linezolid más una cefalosporina antipseudomónica o un carbapenémico. Y ahora, en pacientes que llevan mucho tiempo en UPC y que están cursando una sepsis grave o un shock séptico, utilizo el esquema de vancomicina más meropenem y imipenem y le agrego una equinocandina, que es para hongos. La equinocandina es un antifúngico, tiene actividad principalmente contra levaduras. Acá es cuando estamos pensando en que hay una cándida, por ejemplo, asociada u otro hongo. Entonces utilizamos un esquema empírico de una equinocandina que puede ser anidulafungina, por ejemplo, o caspofungina o micafungina, más banco, más meropenem o imipenem. Pero, sin duda, la mejor manera de tratar el problema de las infecciones asociadas a catéter es la prevención, lo más importante. ¿Qué medidas de prevención tenemos? Lo primero, no instalar catéteres de manera innecesaria. Si el paciente no requiere un catéter venoso central, no lo instale. Aunque usted crea que sí puede que lo necesite después, pero instalemos al tiro y después lo subimos a la UCI, y después la UCI decían, pero ¿para qué viene con catéter si no lo necesita? Si no necesita el catéter, no lo instale. Primera medida de prevención. Si ya tenemos el catéter instalado, porque lo necesitaba, tenemos que vigilar diariamente el sitio de inserción, que no haya signos de inflamación local, eritema, que no haya dolor, por ejemplo, la palpación o el roce de la piel, que no haya secreción tampoco. Tenemos que vigilarlo diariamente. También se ha descrito en algunas revisiones sistemáticas que
usar clorexidina como antiséptico previo a la inserción disminuye la probabilidad de cursar con una infección del tracto sanguíneo asociada a catéter. Que clorexidina está por sobre la poliviana iodada, por ejemplo, para inserciones de catéter. También la inserción subclavia es la que menos se asocia a ITS. Siempre eviten la femoral. O sea, si van a instalar un catéter venoso central, instálenlo bien y como corresponde. Obviamente, si el paciente tiene forma de acceder si tenemos forma de acceder al cuello, si podemos poner un catéter yugular o un catéter subclavio, instalen cualquiera de los dos. Si el yugular sienten que no pueden o que pueden usar un neumotórax, pongan yugular. Pero femoral no, porque se va a contaminar. O sea, tenemos la región genital y perineal ahí, entonces la posibilidad de que ese catéter se infecte es muy alta. Y ahí tenemos que ver riesgo-beneficio. Ok, le instalé un central entre comillas porque el catéter femoral no llega a los compartimentos centrales. Es un catéter como más grande que llega a una vena más grande, pero no es un central femoral. Entonces, recomendación, instalar subclavio. Yo sé que es difícil, que puede existir un riesgo igual importante en un neumotórax. Si no puede subclavio, hágalo yugular y con ecógrafo. También, dentro de los cuidados, esto va más asociado a los cuidados de enfermería, se recomienda el uso de una cobertura transparente, cosa de que yo pueda ver la punta del catéter donde está insertado, impregnada con clorexidina. Existen en el mercado unos como Tegaderm, que Tegaderm es una marca, pero es lo más común, así lo llamamos en el hospital, que tiene un cuadradito como de un gel con clorexidina y que se pone sobre la punta del catéter. Y lo que les mencionaba de no contaminar el catéter durante la inserción. Yo entiendo que la desesperación de una reanimación, cuando no tenemos accesos, por ejemplo, periféricos, pacientes súper vasopléjicos, con pésimo acceso venoso y no tenemos acceso periférico, y hay que pasarle al menos volumen, póngale una vía intraósea. Si no puede instalar un central, póngale la vía intraósea y instalen con equilibrio el catéter, pero si lo instalan rápido, sin la adecuada técnica séptica, utilizan gel conductor en vez de vaselina estéril, van a causarle al paciente finalmente una infección asociada a catéter. Entonces, si no tienen vía central y periférica, instalen el catéter, o sea, la vía intraósea, mientras tanto, y después de eso instalan con un poquito más de calma el central. Y esto es lo que les contaba de esto como de Gaden, donde tenemos la superficie que es transparente, me permite ver la punta del catéter. Este aparentemente es un catéter venoso central de inserción periférica. Y sobre esto está este gel, poco amarillo o café, que tiene clorexidina. Entonces evita que o disminuye el riesgo de infección del catéter, que entre por este orificio que generamos que conecta el medio externo, ¿cierto? La piel, con el intravascular. Es una muy buena medida para la prevención de infecciones asociadas a catéter. Bueno, esa ha sido la clase de infecciones cardiovasculares. Espero la hayan visto. Es un tema bastante amplio, pero que también es frecuente de ver y también es súper importante que lo sospechen cuando se enfrentan a estos signos y síntomas característicos que les comentaba en endocarditis, por ejemplo. Considerar que puede ser una endocarditis y que sean sistemáticos en el proceso diagnóstico, muy ordenados. También considerar como comentario final, en cuanto a las infecciones asociadas a catéter, que la vigilancia diaria del catéter es súper importante para prevenir, o detectar a tiempo cualquier infección del catéter y eh, poner énfasis en los métodos diagnósticos de infección asociada a catéter, que teníamos los métodos directos y los métodos indirectos, y el método del tiempo diferencial es un método bastante adecuado, es sencillo, pero solamente lo podemos realizar cuando tenemos equipos automatizados. Esa sería la clase del día de hoy. Muchas gracias y éxito.